Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad única y exclusivamente de quien las emite. Durante una hora estaremos conectando tus sentidos con la lucha. En construcción. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeras y compañeros de la Resistencia, compañeras y compañeros jubilados. Con el gusto de siempre, su compañero y amigo Pepe de la Cruz los saluda en su programa En Construcción. Hoy estamos ya estrenando horario y a partir de mañana estrenaremos el Hoy No Circula. De una semana a otra las cosas han cambiado en esta ciudad de manera radical, pero eso no impide que con el gusto de siempre vengamos a comentar con ustedes la serie de circunstancias, noticias, acontecimientos que han venido sucediendo, y vamos a tratar de fijar algún punto de vista en torno de ellas, desde luego esperando que, como siempre, nos escuchen y participen a efecto de llevar a cabo esta transmisión en las mejores condiciones y sobre todo pues que sea en bien de la comunidad radio escucha. Y la idea, como siempre, es que todos los eventos que llevamos a cabo redunden en beneficio del movimiento de resistencia de nuestro sindicato. Como siempre, me es grato saludar a todas las compañeras y compañeros que nos escuchan, a los camaradas que colaboran en la Secretaría de Economía, a nuestros compañeros también que están participando en la Prosecretaría de Seguridad e Higiene. Por supuesto, saludando a el compañero Memo Cruz, Prosecretario de Seguridad e Higiene, desde luego a mi camarada, amigo y compadre, Secretario de Economía, Israel Núñez Delgadillo, a todo el Comité Central, por supuesto, un abrazo, y de manera especial a nuestro camarada Secretario General, compañero Martín Esparza Flores. Siempre es importante estar en comunicación con todos nuestros compañeros de la dirección y sobre todo ahora que estamos en un proceso de ya terminación de los eventos que culminarán con la reinserción laboral. También queremos saludar a nuestros compañeros de Pachuca, todos los compañeros y compañeras jubiladas y jubilados también de la Resistencia que nos escuchan en la hermana División Pachuca, compañeros de Juandó, compañeros de Necaxa, compañeros de Radio Turbina, camarada Fred Alvarado y su equipo, que, repito, nos hacen el gran favor de brindarnos su apoyo retransmitiendo este programa y muchos otros. Entonces, pues les enviamos un abrazo fraternal, nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento por todo lo que están haciendo, no solo en cuanto a nuestro programa, sino al propio movimiento de resistencia, y con ello pues han contribuido de manera importante a su desarrollo. Juan García y los demás repres de San Ildefonso, un saludo. Ellos también no cesan de estar en la chamba. Por el lado de Cuernavaca tenemos a nuestro compañero Enrique Terán, que es el repre, y los demás repres también
alguien que es un compañero muy activo en la NUE, compañero José Antonio Rodríguez Solórzano, y a todos los compañeros del subcomité en Cuernavaca, un abrazo, un saludo. Por supuesto también a los camaradas de Tepustepec, Michoacán, mi compañero Memo Correa, y a todos los demás compañeros repres de esa división, al subcomité un abrazo fraterno y deseamos que estén bien. Habremos entonces de comentar algunas cosas y en este momento vamos a mencionar también a varias divisiones hermanas. En primer lugar, compañeras y compañeros, queremos comentar con ustedes que esta es la última semana para la supervivencia del grupo de jubilados de Luz y Fuerza del Centro. En la mañana estuvimos en el SAE de Portales. Hay bastante afluencia de compañeros jubilados. No se compara a lo que sucedió lunes y martes de la semana pasada, pero sí hay bastante concurrencia a la supervivencia. Hemos estado comentando con la gente del SAE a efecto de facilitar todos estos trámites y también para saber cómo están manejando todo lo relacionado con los asuntos que están pendientes para los jubilados. Y la semana pasada les comentamos que para recoger la credencial que el SAE expidió últimamente a todos aquellos que no la habían obtenido, dijimos la vez pasada que deberían solicitarla. Hoy constatamos que ya establecieron una oficina, un modulito ahí en donde en un escritorio los compañeros que no han recogido su credencial del SAE y acudan a la supervivencia, en este momento pueden pasar la supervivencia, pasar a la oficina, recoger su credencial, y también a todos aquellos que quieran obtener su forma 37 lo pueden hacer. Para recoger la forma 37 y pasar la supervivencia se requiere una copia de la credencial del lector, es decir, los compañeros que quieran hacer estos dos trámites deberán entonces sacar 2 copias a su credencial de lector para que la entreguen en cada uno de los eventos. Y para recoger la credencial solo se requiere presentar una identificación, que puede ser exactamente la misma credencial de lector. Con esto se estará entonces resolviendo este trámite de supervivencia, que por cierto, el asunto se complicó, hubo bastante concurrencia porque en el SAE no han dado trámite a toda la información que ya hemos entregado, que ya estamos desde la semana, desde el mes pasado, desde hace bastante tiempo, perdón, hemos tramitado y por desgracia el SAE no ha reconocido la información, no la ha solicitado en el RENAPO y por lo tanto todos aquellos compañeros que desde hace ya bastante tiempo se nos convocó a acudir a obtener nuestra acta de nacimiento y tramitarla en el RENAPO, aún habiendo hecho ese trámite, hoy tuvimos que acudir a pasar la supervivencia. También hemos comentado que a partir de constatar que el SAE no ha hecho su trabajo, el compañero prosecretario de Jubilados ha ofrecido que
enviará la relación de todos aquellos que hicimos el trámite en el RENAPO y que ya trajimos a la Prosecretaría de Jubilados una copia de la CUR que nos entregaron en RENAPO, lo que hace constar que ya hicimos el trámite requerido para quedar exentos de pasar la supervivencia presencial. Es inútil preguntar en el SAE cuál es la política, cuál es el plan a seguir respecto de la supervivencia, porque no nos dan ninguna información. Si acaso en la hoja que nos extienden, la constancia que nos extienden, donde se manifiesta que ya acudimos a pasar la supervivencia, dice que a través de la página que ahí nos señalan, nos informarán cuándo será el próximo pase de supervivencia. Situación que contradice lo que ellos mismos señalaron respecto de que esta sería la última vez que pasamos supervivencia presencial. Se entiende entonces que todos los que ya hicimos el trámite en RENAPO estamos exentos, pero como la información no la ha actualizado el SAE, entonces le ponen esa leyenda a nuestra constancia de supervivencia y supuestamente nos indicarán cuándo es el siguiente pase. Yo aseguro que ya no habrá otra vez pase de supervivencia presencial, siempre y cuando todos los jubilados de Luz y Fuerza del Centro obtengamos nuestra acta de nacimiento, la tramitemos en RENAPO y luego esperemos que se dé de alta la información para que efectivamente no tengamos ya problemas en cuanto a tener que acudir a pasar la supervivencia. Es una cuestión que nosotros estamos insistiendo y les comentamos a todos, les comunicamos, les pedimos por favor a todos aquellos que no han acudido a verificar su situación en el tercer piso y que simplemente se fueron directamente a portales a pasar la supervivencia, si no están enterados de que se requiere obtener el acta de nacimiento en el lugar donde fuimos registrados y luego tramitarlo en RENAPO, seguramente pudieran tener problemas más adelante, porque hay una condición que se ha venido señalando para efecto de que nuestra CURP esté certificada en el registro civil. Se requiere hacer este trámite obteniendo el acta de nacimiento, llevándola a RENAPO para que ellos den de alta la información actualizada y de esa manera también nos expidan la constancia, que es una copia simple de nuestra CURP, en donde se demuestra por la fecha que ya acudimos a hacer ese trámite y se entiende que en automático debieran ellos enviar la información no solo al registro civil, sino al propio SAE para indicarle que ya estamos exentos del pase de supervivencia. Repito entonces, para todos aquellos compañeros que no han obtenido su acta de nacimiento y no la han tramitado en RENAPO, tienen que hacerlo. Y me estoy refiriendo a aquellos compañeros que en este pase de supervivencia fueron convocados y están acudiendo a las oficinas de portales para hacer ese trámite de supervivencia presencial. Tenemos que lograr que el 100% de jubilados haga su trámite en RENAPO. Recordarán que hablamos de una cifra mayor a los 8,334, me parece, jubilados
que no teníamos ese vínculo, que no está certificada nuestra CURP en el registro civil y por lo tanto se requería hacer el trámite en el RENAPO. A quienes ya lo hicimos, yo creo que muy pronto nos aparece la leyenda de certificada en el registro civil. Esta leyenda aparece en la CURP. Esperemos entonces un tiempo prudente y obtengamos una copia de la CURP y ahí veremos cuál es nuestra situación. Y para todos aquellos que no han hecho el trámite, les pedimos que cuanto antes acudan al lugar donde fueron registrados, obtengan su acta de nacimiento, vayan a RENAPO, realicen este trámite y seguramente ya, igual que nosotros, no volverán a pasar supervivencia presencial. Por otro lado, es importante también comentarles, compañeras y compañeros, de las divisiones hermanas que finalmente logramos, por la intervención no solamente de la dirección, sino la participación directa de nuestro camarada secretario general, logramos que el SAE tome en cuenta para acudir a pasar la supervivencia a la división Juan Do, porque para ellos era suficiente con haber considerado solamente Necaxa, Toluca, Cuernavaca y Lechería, porque pensaban que ahí tendrían oportunidad de acudir los compañeros de las otras divisiones. Sin embargo, la argumentación que se dio y sobre todo la dificultad que encierra para los jubilados trasladarse hasta el Distrito Federal, o bien a Lechería, o bien a Necaxa, o a Toluca, cuando se puede demostrar que hay grandes cantidades de compañeros jubilados en regiones, sobre todo en la zona de Hidalgo, que no se tomó en cuenta para nada. De tal manera que con el argumento de que a Juan Do acudirían a pasar supervivencia, no solamente los de la región, no solamente Tetepango, Tlaxcuapan, Atitalaquia, Vito, en fin, una serie de localidades en donde tenemos conocimiento radican varios compañeros jubilados y jubiladas, sino también acudirían los compañeros de Tulancingo, del 110 y compañeros de Tepiapulco, Ciudad Sagún y por supuesto Pachuca y todas esa región, todos los lugares en donde habitan compañeros en la zona de Hidalgo, pudieran entonces ser considerados. Y efectivamente nuestro compañero prosecretario de Jubilados estuvo insistiendo con el SAE para que con estos argumentos tomaran en cuenta que hay bastante cantidad de compañeros jubilados y jubiladas, y el último tirón lo dio nuestro compañero secretario general Martín Esparza, y de tal suerte que está programado para el pase de supervivencia presencial en la división Juan Do el próximo viernes 8, de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde. Acudirán personal del SAE para pasar la supervivencia presencial a nuestros compañeros que radican en Tulancingo, en el 110, en Tepiapulco, en Ciudad Sagún, en Pachuca, en Tizayuca, por supuesto en Juan Do, en Tula, en Atitalaquia, en Tlaxcuapan, en fin, en toda la región, en el estado de Hidalgo, toda la región
circunvecina a la división Juan Do, tendrán la oportunidad, compañeras y compañeros, de acudir el viernes 8 de abril, es decir, el próximo viernes, en un horario de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde en las instalaciones del sindicato en la división Juan Do. Yo quiero hacer un comentario al margen, y es que en la circunstancia en que nos encontramos en estos momentos, el SAE está argumentando que no tiene recursos. Sin embargo, compañeras y compañeros, no estamos pidiendo que distraigan recursos o dispongan de dinero que no esté etiquetado para ese propósito. El presupuesto de egresos, cuando señala una partida presupuestal en el ramo 19 para el pago de las pensiones, así lo señala, para el pago de las pensiones de los jubilados de Luz y Fuerza, que por cierto hemos reclamado que el Congreso, en este caso la Cámara de Diputados, cuando se refiere a los jubilados, lo haga en esos términos y no pensionados de Luz y Fuerza del Centro, y no para pagar las pensiones a los jubilados de Luz y Fuerza del Centro. Es para cubrir el pago de las cuotas diarias de jubilación de los jubilados de Luz y Fuerza del Centro. Ese es el término con el que está catalogado, considerado este trámite, este pago, y por lo tanto estamos hablando del pago de las jubilaciones, y en el contrato colectivo de trabajo se refiere a esto como la cuota diaria de jubilación. Ese es el término que se debe utilizar, y eso es lo que le hemos estado solicitando al Congreso. Y en este momento lo que estamos señalando es que, virtud de las obligaciones que tiene el SAE establecidas en los artículos 4 y 5 del decreto, maldito decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, está muy claro que tiene que hacer lo necesario para cubrir todas las prestaciones de los jubilados de Luz y Fuerza del Centro, y me refiero no solamente al pago de su cuota diaria de jubilación, sino a cubrir todos los eventos que se deriven de los derechos adquiridos plasmados en el contrato colectivo de trabajo histórico que existió entre Luz y Fuerza del Centro y el ESME, de tal manera que los recursos para el pase de supervivencia, y más aún cuando el SAE no ha hecho lo necesario para que ya todos estemos exentos de ese trámite, tienen que ver que es una obligación ineludible la que tienen para cubrir todos los eventos, y en todo caso debieron haber cubierto todas las divisiones que históricamente han venido atendiendo desde el maldito decreto para acá, para el pase de supervivencia de todos nuestros compañeros jubilados y jubiladas. Hoy se consideraron solamente estas 4 divisiones, con el agregado, repito, de que de última hora, y gracias a la intervención de nuestro Comité Central y de manera especial nuestro camarada secretario general, se pudo lograr que también se pase supervivencia en la división Juan Do, a donde acudieran los compañeros de la región de Tulancingo, de Pachuca y por supuesto los lugares cercanos a la división Juan Do. Repito, el argumento de que no tienen recursos puede ser válido, pero nosotros decimos que en todo caso deben entregar cuentas de lo que se destina en el ramo 19 para cubrir las obligaciones que el gobierno tiene con los jubilados de Luz y Fuerza del Centro. Y díganos entonces dónde está ese dinero, porque simplemente dejar de cubrir estos eventos
San Ildefonso, el propio Tulancingo, Pachuca, que tradicionalmente estaban considerados en el pase de supervivencia, es un sesgo que se le da al proyecto que se tenía para el pase de supervivencia y que no lo justifica el que simplemente digan que no hay recursos. Deben de entregarle cuentas al sindicato, deben de informar clara y puntualmente dónde están utilizando los recursos que el Congreso ha destinado para que se atiendan todas las necesidades de los jubilados y jubiladas de Luz y Fuerza del Centro. Estaremos muy al pendiente entonces de esta situación. Por lo pronto repetimos a nuestros compañeros de Juandó, de Pachuca, de Tulancingo, comunicarles, correr la voz a nuestros compañeros para que el próximo viernes 8 de abril, próximo viernes 8 de abril, a partir de las 9 de la mañana y hasta las 3 de la tarde, acudan al edificio sindical de la División Juandó a pasar la supervivencia presencial. Hay algunos compañeros que no tienen todavía el dato si deban pasar o no la supervivencia. Les repetimos nuestro número celular para todos aquellos que deseen saber si deben o no pasar la supervivencia. Con todo gusto nosotros les damos la información. El número telefónico de un servidor es 55 13 31 05 71. O bien, compañeros, acudan directamente a las oficinas de la representación en Antonio Caso 45, o bien al tercer piso en la Prosecretaría de Jubilados en Insurgentes 98, o si lo prefieren, consulten en la hoja de percepciones y deducciones, y ahí aparece un mensaje del SAE en donde señala que deben acudir a pasar la supervivencia. Si es el caso de cualquiera de ustedes, entonces para los compañeros de la región de Hidalgo, que ya mencioné, pueden acudir el día 8 de abril, viernes 8 de abril, próximo viernes de 9 a 3 de la tarde, a la División Juandó a pasar la supervivencia. También cabe mencionar que habrá compañeros en situación complicada que estén impedidos para desplazarse, acudir a pasar la supervivencia, bien sea en los lugares de las divisiones que ya hemos indicado, o bien sea aquí en la Ciudad de México, en lo que era la sucursal Portales, en Calzada de Tlalpan 1224, para que, de no ser posible su traslado, nos lo hagan saber y comunicárselo al SAE. Hemos dicho que el comunicado que ha emitido el SAE para estos casos indica que cuando un trabajador no pueda desplazarse a pasar la supervivencia presencial, entonces pueden contratar los servicios de un notario para que mediante una fe de vida notarial acudan a los familiares o quien pueda asistir al compañero impedido para trasladarse, acudan al SAE de Portales para que pasen a supervivencia con esa fe de vida notarial extendida evidentemente por un notario. Y para este trámite deben hacerlo dentro de los 5 días posteriores al día en que obtengan del notario esa fe de vida notarial. Por otro lado, concluyó el pasado jueves el proceso de supervivencia
para nuestros compañeros jubilados en el convenio marco. En esa ocasión también tuvimos oportunidad de platicar con los responsables de la aseguradora Agro-Acemex, a quienes les hicimos saber que hay compañeros que están impedidos de trasladarse, y ellos sí debieron haberse trasladado al auditorio de Insurgentes 98 porque es la única sede en donde pasan su supervivencia nuestros compañeros del convenio marco. Los jubilados en el convenio marco solamente acudieron a Insurgentes 98, al auditorio, para pasar la supervivencia, y esta concluyó el jueves pasado. Sin embargo, estamos solicitando a todos aquellos compañeros que por su enfermedad no pudieron acudir al pase de supervivencia, nos den los datos, nos den el número de trabajador, el nombre completo del jubilado en renta vitalicia, el domicilio y el número telefónico en donde se les pueda contactar. Estos datos son fundamentales para turnárselos a la gente de Agro-Acemex, en donde ellos elaborarán una ruta de asistencia a los domicilios de los compañeros que estén en estas condiciones precarias de salud y no puedan desplazarse a pasar la supervivencia. No pudieron desplazarse a pasar la supervivencia. En todo caso, con esos datos nosotros veremos cómo orientamos al personal del SAE, acompañaremos a algunos representantes, al personal de Agro-Acemex, para que acudan a pasar la supervivencia a nuestros compañeros que por su estado de salud no puedan hacerlo por su propio pie. También tenemos ya conocimiento de algunos casos de compañeros que no tuvieron oportunidad de acudir a la supervivencia, y seguramente va a haber más. A todos los que son del convenio marco les decimos que deben de acudir lo antes posible a la avenida México Coyoacán número 320 para que pasen su supervivencia presencial. Es algo que es muy importante, les comentamos todo esto para que estén en posibilidades de pasar la supervivencia y evitar de esa manera que dejen de pagarles sus quincenas. Para los jubilados de Luz y Fuerza, insisto en que quienes no puedan trasladarse a pasar la supervivencia por impedimentos de salud, entonces buscar la forma de contratar los servicios de un notario, y mediante la fe de vida notarial cubrirán este evento. Evidentemente que tendremos, como ya ha sucedido en el pasado, compañeros que por cualquier razón no hayan acudido a pasar a la supervivencia. También les pedimos se comuniquen con nosotros, porque vamos a tramitar ante el SAE una solicitud extemporánea para el pase de supervivencia a todos aquellos compañeros que no pudieron acudir. Pero necesitamos conocer sus datos, compañeros. Entonces, o acudan al tercer piso o acudan a las oficinas de la Comisión de Trabajo, el tercer piso en la Prosecretaría de Jubilados, y en Antonio Caso 45, planta baja, en las oficinas de la representación, en donde tomaremos los datos y elaboraremos un programa para conciliarlo con el SAE y obtener así una fecha para la supervivencia extemporánea de todos aquellos compañeros que no pudieron hacerlo. Bien, compañeros y compañeras, después de un corte comentaremos otro tema por el momento, y con el agradecimiento a nuestra compañerita Sati, que hoy nos está haciendo el honor de ayudarnos aquí en la transmisión. Le pedimos que vayamos a un corte y regresamos en un momentito.
En construcción, conectando tus sentidos con la lucha. Y mi lucero, eres la razón de mi existir. Quiero ser la sombra de tu cuerpo para estar siempre cerca de tu corazón. Cuando tú te vas me desespero, siento que mi vida no es igual. Quiero que tu mente esté conmigo para que pienses en mí, que mi vida no eres tú. Que grabar esto en tu mente, que yo daría mi vida por ti. Quiero que tú sepas que deseo siempre verte muy feliz y que en tu vida haya amor. Te vas, me desespero, siento que mi vida no es igual. Quiero que tu mente esté conmigo para que pienses en mí, que mi vida no eres tú. Que grabar esto en tu mente, que yo daría mi vida por ti. Quiero que tú sepas que deseo siempre verte muy feliz y que en tu vida haya amor. Y que en tu vida haya amor. Ya estamos de regreso, compañeras y compañeros. Pues hoy nos encontramos esta semana con que muchas cosas cambiaron y no precisamente para bien. Una de ellas se refiere al Hoy no circula. De repente se habló de la megalópolis y su problemática de contaminación. Y de repente se nos hizo saber que los gobernantes tomaron la sabia decisión de impedir la circulación diaria para todos aquellos vehículos que se supone
están en el parámetro establecido por las propias autoridades para circular, es decir, que no contaminan de una manera ostentosa y que entonces pues pueden circular diariamente. Y se establecieron ahí los hologramas 0, el doble 0, etcétera, etcétera. Pero resulta que esa medida ya no funcionó. Ya no funcionó porque, a resumidas cuentas, el incremento del parque vehicular, por supuesto que trae como consecuencia que se eleven los índices de contaminación. Pero me parece que antes de tomar decisiones al vapor, como lo es que simplemente cualquiera que sea el holograma y las condiciones de los vehículos, no circularán un día a la semana y se dice un sábado al mes. Habríamos de ver las verdaderas fuentes de contaminación donde están. Yo creo que si es una medida que busque resolver el problema, no se va a lograr, porque no está ahí solamente la fuente de contaminantes atmosféricos. Primero, habíamos que reclamarles a estos gobiernos neoliberales que tienen más de ocurrencia que de inteligencia, lo que ha significado la tala de los bosques en la zona conurbada a la Ciudad de México. De repente se les ocurre construir carreteras y no les importa acabar con las amplias zonas boscosas, que son ni más ni menos la medida más eficaz para evitar la contaminación. Terminan con montes, con bosques, y ya no me refiero solamente al daño gravísimo que causan a los pueblos originarios. Ya no me refiero tan solo al daño tan grave que causan a la fauna y a la flora. Y eso no es un asunto que desconozcan, pero no les importa, porque simplemente hacen contratos con grandes consorcios para que se construyan las carreteras, y lo que les interesa entonces es el negocio y no estar pensando en el daño que le causan al ecosistema. Y no me refiero a zonas lejanas. Aquí en el propio Distrito Federal tenemos, por un lado, los talabosques que impunemente se mueven, acabando con el pulmón, dijéramos, las zonas boscosas de la Ciudad de México. No me refiero tampoco solamente a los lugares preciosos que tiene también la zona boscosa del Estado de México, del Estado de Morelos, y que simplemente se les ocurre que hay que tumbar, devastar los bosques porque hay que construir una vía carretera, es decir, un lugar por donde transiten automóviles, camiones, etcétera, etcétera, para ahorrarle dinero a los empresarios, para ahorrarle tiempo a los comerciantes, es decir, para beneficiar a los que tienen dinero. Porque para la población en general, para quienes tenemos la enorme fortuna de contar con un vehículo, pues simplemente nos ponen casetas y los peajes nos salen muy caros, son costosísimos, de tal suerte que el desplazarnos a nuestro pueblo
simplemente hay que pasar por una caseta en donde tenemos que pagar el peaje correspondiente, y entonces el que construyan carreteras no nos ayuda mucho a trasladarnos a los lugares en donde cotidianamente debemos acudir. Tan solo ese aspecto, el desplazamiento de gran cantidad de trabajadores que diariamente deben acudir a sus centros de trabajo, implica un alto costo para los propios trabajadores, para los propios ciudadanos, que si tienen la oportunidad de contar con un vehículo, lo pueden hacer en términos más rápidos, quizás un poco más fácil, pero que tienen que gastar recursos para acudir a trabajar. Y uno de esos gastos se refiere a los peajes, y no son pocos los casos que así sucede, y así lo vemos diariamente por los accesos de la autopista Querétaro, Pachuca, Tulancingo, Puebla, Chalco, Cuernavaca, Toluca, es decir, por todos lados de la Ciudad de México hay accesos, y todos esos accesos tienen vías rápidas, se supone, y por lo tanto casetas de cobro. Esa es una cuestión importantísima que de por sí ya padecemos los que tenemos un automóvil. Para quienes no lo tienen, lo que implica trasladarse de su lugar donde radican al centro de trabajo significan horas de transporte, y ellos lo hacen en el transporte público. Y hablando del transporte público, es otra fuente enorme de contaminación. No hay una vigilancia extrema, no hay un control adecuado para garantizar que todo el transporte público reúna las normas necesarias para evitar altos índices de contaminación ambiental. Y otro fenómeno, que este ya tiene mucho tiempo y se habla poco de él, pero que seguimos teniendo en el corazón de la Ciudad de México y áreas circunvecinas, grandes empresas que para el desarrollo de su producto, para llevar a cabo la producción que programan, tienen que consumir combustibles altamente contaminantes. Y esa es otra cuestión fundamental que no se ha regulado, que no se ha vigilado. Y bueno, hoy estamos en crisis. Y esa crisis, los gobiernos del Estado de México, los gobiernos de Morelos, de Puebla, y por supuesto de la Ciudad de México, han acordado entonces llevar a cabo este programa de Hoy No Circula para todos los vehículos, no importa la condición primero en que se encuentren sus motores, es decir, los índices de contaminación que cada uno emita, simplemente agarrar un parejo. Y aquí no hay permiso para circular del 5 de abril al último día de junio a todos los vehículos que circulan en la Ciudad de México y lugares circunvecinos. Esta es una decisión que ya tomaron, y ahora bueno, nosotros los ciudadanos tenemos que ver cómo hacerle para acudir a nuestro trabajo, acudir a todos los lugares a donde tenemos que ir, pero además
y ya expertos están adelantando que este será un paliativo, a lo mejor una buena intención, pero que el problema no se resuelve de esta manera. Y es que, compañeras y compañeros, la corrupción va en ascenso. Cada día se difunden noticias en donde queda claro que hay funcionarios de todos los niveles, de los más altos niveles, metidos en esto de la corrupción. Y el caso del transporte es una muestra muy clara, el caso de las instalaciones fabriles es otra muestra muy clara, y si a eso le agregamos que los verificentros están en la misma ruta de corrupción, pues entonces no hay razón para que podamos resolver, para que podamos atender adecuadamente este fenómeno, hasta resolver el grado de deterioro que no solamente en el ambiente y muchas cosas, muchas áreas sufren, sino la propia salud de todos los que convivimos en este desastroso ambiente contaminado. Estamos padeciendo, es decir, es un caos el desplazamiento. Se les ocurrió que con el reglamento de tránsito en la Ciudad de México, el no circular a una velocidad mayor de los 50 kilómetros por hora iba a resolver problemas de accidentes automovilísticos, es decir, sobre todo atropellamientos. Situación que realmente no resuelve, esa no es la solución. Sin embargo, como consecuencia de circular más lentamente por toda la ciudad, a todas horas, implica más tiempo de tránsito de cada uno de los automotores. Y quiere decir, el automóvil está encendido más tiempo, está produciendo entonces gases contaminantes por un mayor tiempo. De tal manera que también eso parece ser solo una ocurrencia, porque no hay fundamento, no hay indicios de que lo hayan planeado, de que haya estudios perfectamente elaborados que traigan como resultado, como conclusión científica, el que efectivamente circular a 50 kilómetros por hora o menos en la Ciudad de México ayuda a evitar los índices de contaminación. También ese elemento está contribuyendo entonces a que hoy tengamos en la atmósfera una serie de partículas dañinas a la salud y a al propio ecosistema. Y por otro lado, bueno, ¿cómo le van a hacer muchos que tengan la posibilidad de comprar otro automóvil? Pues simplemente compran otro y ya estuvo, resuelven su problema, porque de que tienen que desplazarse, tienen que hacerlo. Y porque además, aunque quisieran trasladarse en el transporte público, llámese metro, metrobús, tren suburbano, trolebús o las multicontaminantes peceras o microbuses, como se les llame, va a ser insuficiente. Ya lo es en las horas pico, aún dejando circular a los automóviles con holograma 0 y 00 diariamente. Ya encontramos cómo por las mañanas y por las tardes los medios de transporte público son insuficientes. Veremos ahora que le agreguemos los cerca de 2 millones
de nuevos transeúntes que va a ser necesario utilicemos el transporte público. Vamos a ver cómo la situación está caótica y se va a agravar y se va a complicar más. Repito, entonces, ¿cómo está esta situación? ¿Dónde está la solución? Me parece entonces que había de garantizarse un proyecto a largo plazo y no ocurrencias como la que está sucediendo. Nos dicen que se está pensando en una nueva norma que podría estar lista para finales de junio y entonces esa nueva norma nos sujetará a un mecanismo diferente donde se supone vamos a contaminar menos. No creo en tan poco tiempo, si no se tiene algo preparado ya con antelación, no creo que en un par de meses o 3 meses, lo que sea, pueda resolverse este problema que es de una magnitud impensable, tan impensable que les aseguro que estos que dizque gobiernan la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla, etcétera, etcétera, estén siquiera pensando en serio que tienen que atender esta problemática de forma adecuada. Yo creo que pronto estaremos viendo cambios porque esta medida no va a resultar. De antemano lo decimos, se vislumbra un nuevo fracaso en la política de movilidad, que así le llaman, no solamente en la Ciudad de México, sino en los estados conurbados. Las ciudades circunvecinas tienen mucho que ver en este fenómeno de la contaminación, por lo tanto debe ser un plan integral que busque realmente superar estas deficiencias y, en mi opinión, deberíamos estar pensando en acabar de una vez por todas en la corrupción que impera en este rubro de los contaminantes en todos los niveles de gobierno, que está comprometido y que son los responsables de garantizar un estado de salud conveniente para toda la población. Pero por lo pronto hay que prepararnos porque a partir de mañana los vehículos cuya placa sea 7 y 8 deberán descansar, así sean holograma 0 o 00. Ya entonces para nosotros nos veremos cómo vamos a sufrir para trasladarnos en el primero llegar al suburbano, luego del suburbano al Metrobús y veremos. A nosotros nos toca descansar el miércoles, entonces a ver cómo le hacemos para trasladarnos, pero de que no nos vamos a escapar de eso, no nos vamos a escapar, así que vamos planeando cómo hacerle. Y luego el colmo de males, ya no tiene uno la confianza de pedir un ride, porque los amantes de lo ajeno, los atracadores, saben que pueden hacer su agosto en estos 3 meses. Y si a eso le agregamos que dentro de los propios coordinadores de la delincuencia están los policías de uno y otro lugar, bueno, pues la población está, la verdad, sometida a un clima horroroso, un clima de terror, en un estado represivo, y no porque solamente seamos víctimas de las agresiones físicas de la policía, sino por este tipo de disposiciones que provocan un estado anímico conflictivo, lo que se llama el estrés. Es estresante saber que estamos en esta condición, es estresante saber que tenemos que desplazarnos en las paupérrimas condiciones del transporte público, y es estresante que estamos
bajo el riesgo permanente de ser atracados por la delincuencia, que no solamente los que se refieren al contrabando de las drogas, etcétera, etcétera, no, la delincuencia organizada está desde aquellos que lo atracan a uno en el camino, vaya uno a pie, vaya en bicicleta, vaya en el automóvil, es decir, la delincuencia está organizada y cuenta con por lo menos la indiferencia de la policía, cuando no, en muchos casos que se ha comprobado, pues los propios policías son los que comandan esas bandas delictivas que están asolando y aterrorizando a toda la población de la Ciudad de México y lugares circunvecinos. Y ya estamos en esa circunstancia, esta semana empieza, ya el día de hoy comenzamos con un nuevo horario que nosotros decimos, pues así como que nos ayude a nosotros. El horario de verano, no, y más quienes somos de provincia estamos acostumbrados a que el organismo tiene su reloj perfectamente sincronizado con la naturaleza y no nos van a hacer cambiar. Pero bueno, tenemos que adaptarnos a las reglas del juego que están impuestas y hoy de repente cuando nos despertamos pues vimos que era una hora más tarde y hay que adaptarnos a eso, pero implica que nuestro reloj biológico se mueve, es decir, que movemos a nuestro organismo, lo forzamos para que haga esfuerzos derivados de esta modificación. No es tan simple decir que bueno, pues simplemente nos vamos a parar una hora más temprano, no es eso solamente. Y también esas actividades que se hacen de manera descompensatoria para el organismo provocan estrés y entonces ya tenemos otro motivo para enfermarnos, porque el estrés provoca una serie de enfermedades. No solamente es el malestar de cansancio o que duele la espalda o que no puede uno caminar, no, o que le da sueño. No, el estrés tiene una serie de problemáticas que atentan contra la salud. La diabetes, la obesidad, la hipertensión, es decir, todo eso tiene que ver con todos estos movimientos. Por eso les decía al principio que esta es una semana muy especial, porque comenzamos una nueva etapa en donde hay factores que se agregan a las condiciones nocivas que deterioran nuestra salud y entonces habrá que hacer esfuerzos para mantenernos a salvo. Yo creo que este tema lo vamos a seguir comentando, hoy apenas vamos comenzando con ello, pero antes de comentarles otro asunto también relacionado con la problemática de los trabajadores, vamos a pedirle a nuestra compañera Sati que vayamos a un corte y regresamos en un momentito para comentar algo que está también en las redes sociales y en las noticias de última hora, que impacta en contra de los jubilados y pensionados. Quero pedir desculpa de essa cabeça me muito. En construcción, conectando tus sentidos.
Ya estamos de regreso, compañeras y compañeros. Estamos comentando aquí con los camaradas de la cabina, nuestro compañero Luis Chief, que ya me hizo un reclamo porque no saludé a Estructuras. Bueno, cuando dije que a todos mis amigos, a ellos los incluí, por supuesto. Pero, pues con el gusto de siempre, saludamos al Juan Gómez Garrido, que es el repre principal, y a toda la banda que lo sigue. A Chief, que es nuestro camarada y nos apoya bastante, le agradecemos. También, ya que estoy en esto, porque si me escucha operación y control de equipo, luego se van a poner muy celosos. A los camaradas de operación y control de equipo, y bueno, pues de paso a todos nuestros camaradas repres de construcción, un abrazo fraterno, y a toda la comisión de trabajo. Pero repito, decíamos que estábamos comentando acerca del evento del día de mañana, un evento muy importante que nos está convocando la NUE, Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, a una movilización que se llevará a cabo a partir de las 9 de la mañana en las instalaciones de Comisión Federal de Electricidad, que están ubicadas en Avenida de Reforma e Insurgentes. Repito, Avenida Reforma e Insurgentes se encuentra las instalaciones de Comisión Federal, y la NUE nos está convocando para que a partir de las 9 de la mañana nos concentremos en esa esquina, donde se llevará a cabo un meeting primero y ya se decidirá si hay alguna movilización, pero por lo pronto lo que estamos comentándoles a ustedes y comunicándoles, compañeras y compañeros, es que tenemos que reclamar a la Comisión Federal el abuso que viene cometiendo con los altos cobros de la energía eléctrica. Traen un desorden tremendo, y lo que últimamente hemos visto es cómo se han vuelto más agresivos los representantes o los contratistas o quienes a nombre de Comisión Federal de Electricidad acuden a cobrar la luz. Hay un hostigamiento a toda la ciudadanía porque se han contratado despachos para que ya no sea personal contratista, ni siquiera gente que sí pertenece a Comisión Federal de Electricidad, quienes acudan a los domicilios a cobrar la luz. Ahora son despachos que acuden amenazando a los usuarios con que si no pagan pueden ir incluso a la cárcel. Y no hay forma de entenderse con ellos, no hay explicación que valga, y se ha vuelto ya un asunto muy complicado a partir de esta agresión que están padeciendo los usuarios de la energía eléctrica, en donde, repito, ahora Comisión Federal ha contratado despachos expertos en cobranza, y evidentemente lo primero que se escucha ahí es que de no pagar el día que ellos les señalan, pueden ser sujetos de ir a la cárcel por esa omisión de pago. ¿Y qué ha sucedido entonces? ¿Qué está pasando y qué debemos hacer? Pues tenemos que organizarnos, compañeros, tenemos que intensificar la lucha, tenemos que ir convenciendo más y más usuarios para que promuevan su queja ante Profeco, para que acudan a las instalaciones del sindicato y ahí los compañeros les ayuden a realizar su queja. Ese es un primer elemento. Y otro elemento es organizarse en comités
organizarse en la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica para defendernos todos juntos. No queda otra, no es posible confiar en que solo los usuarios pueden oponer resistencia y más aún pueden lograr que le respeten su derecho a la energía. Los que llegan a cobrar no entienden explicaciones y simplemente exigen el pago de lo que representa el recibo. De todo tipo vamos a encontrarnos, pero me parece que lo que ya está sucediendo en este momento ya se asemeja a una actitud dictatorial, pero nosotros tenemos un elemento a nuestro favor, compañeras y compañeros. Tenemos que concientizar a la ciudadanía, a los usuarios de la energía, que mientras ellos no tengan un contrato de servicio firmado con Comisión Federal o con quien sea, nadie les puede cobrar, porque el contrato que tienen es con Luz y Fuerza del Centro. Y Luz y Fuerza del Centro, por decisión del gobierno, ya no existe. En todo caso, no hay el sujeto acreedor que nos pueda cobrar el servicio de energía eléctrica. Ese es el elemento clave y esa es nuestra defensa fundamental. Si no nos presentan el contrato de servicios que hayamos firmado, entonces no estamos obligados a pagar la energía eléctrica. Entonces, compañeras y compañeros, si no tiene ese elemento jurídico quien vaya a cobrarnos, lo que está haciendo es un abuso y en todo caso lo podemos acusar judicialmente de allanamiento de morada, de agresiones, por lo menos agresiones verbales y de intento de soborno. ¿Por qué digo esto? Porque el hecho de que nos vayan a cobrar un recibo, quienes no tienen autorizado hacerlo, así digan que van de parte de la presidencia, así digan que los manda directamente Comisión Federal, mientras no haya un contrato de servicio firmado con ellos, no nos pueden obligar a pagar. Pero hacerlo es una agresión, implica un delito, o puede prefigurarse un delito porque están maniobrando en nuestros aparatos los medidores que si ellos los pusieron, nosotros no se los pedimos que los pusieran. Debieron haber dejado el medidor que teníamos ahí, pero lo sustrajeron, pusieron otro, de manera unilateral tomaron esa decisión. Con ello miden el consumo de energía, sí, pero para que yo les pague necesito haber contratado ese servicio, haber dado mi consentimiento para que me cambiaran el medidor y luego estar de acuerdo por escrito en que el resultado que arroje la lectura de ese medidor se los pagaré. Como eso no ha sucedido, entonces no tengo por qué pagarles nada, pero para ello tenemos que organizarnos. Y otra cuestión que es importante, y por eso debemos estar ahí movilizándonos el día de mañana, es que están despojando a todos los usuarios de la infraestructura eléctrica. Cuando se firmó el contrato de servicios, el usuario pagó por la instalación completa, desde el cable, la cometida, las mufas y por supuesto los medidores de luz. Todo ese equipo, ese material fue pagado por el usuario una vez que firmó el contrato de servicios con Luz y Fuerza del Centro. Ahora lo que está haciendo el gobierno a través de CFE y los terceros es desmantelar toda la infraestructura que es de la ciudadanía,
desmantelar toda la infraestructura que se instaló con luz y fuerza del centro, una vez que pagamos el costo del contrato de servicios que firmamos con esa empresa ya extinta por el gobierno. De tal manera que el cobre, los medidores, los transformadores, el cable, es decir, las acometidas, las mufas, etcétera, etcétera, eso es de la ciudadanía, eso nos pertenece a todos los que pagamos ese contrato de servicios a luz y fuerza del centro. Por lo tanto, nadie tiene derecho a despojarnos de ellos. Y lo que está haciendo Comisión Federal es desmantelar toda la infraestructura eléctrica, y esa infraestructura eléctrica se la están robando. Tenemos conocimiento de las miles y miles de toneladas de cobre que ya en el momento que cambiaron la red por aluminio, simplemente se desaparecieron. Hubo denuncias en donde supuestamente atraparon por ahí algunos contratistas de CFE que se estaban robando el cobre, pero los grandes montos, las grandes toneladas, nunca se supo a dónde iban a parar. Seguramente fueron a los bolsillos de los dirigentes, de los administradores de la Comisión Federal aquí en la Ciudad de México y lugares aledaños. Repito entonces, compañeras y compañeros, para evitar que se siga desmantelando la infraestructura de luz y fuerza del centro, para evitar que se sigan robando el cable, los medidores, los transformadores, etcétera, etcétera, vamos a protestar el día de mañana en la instalación de Comisión Federal que está en Avenida Reforma e Insurgentes. A partir de las 9 de la mañana estaremos llevando a cabo una concentración para protestar por ello y también por los abusos, por el desorden en los cobros, el hostigamiento del que somos objeto los ciudadanos por Comisión Federal con el cobro de luz. Hacemos un llamado fraternal, estamos repitiendo la convocatoria para que entonces el día de mañana nos concentremos a las 9 de la mañana en Avenida Reforma, esquina con Insurgentes, en las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad. Esperamos entonces contar con toda su atención y presencia, compañeros, porque esto no es un asunto menor. El gobierno poco le importa los miles y miles de millones de pesos que la población gastó para tener esta infraestructura, y que hoy, para entregarle las instalaciones a las transnacionales, a las empresas privadas, van desmantelando todo lo que construimos en el periodo que tuvo vigencia desde la Mexican Lion Power Company hasta Luz y Fuerza del Centro, cuyo decreto de extinción fue emitido el 10 de octubre del 2009, cuando el borracho de Calderón era presidente de la República y apoyado por el imbécil de Javier Lozano, que era el secretario de Trabajo, se llevó a cabo ese decreto ilegal e ilegítimo. Y bueno, lo cierto es que ya acabaron con Luz y Fuerza del Centro. Los esbirros del imperialismo que están en la Suprema Corte de Justicia avalaron el decreto y como consecuencia de ello nos despojaron de esa empresa del Estado que era productiva a pesar de lo que digan. Pero bueno, ahora se trata de evitar que nos sigan extorsionando, que nos sigan hostigando a través de los despachos de Comisión Federal con los cobros abusivos de la luz, y por otro lado que sigan desmantelando la infraestructura que es de la población porque la pagamos al momento de contratar el servicio de energía eléctrica. Los esperamos entonces, compañeras y compañeros, a partir de las 9 de la mañana, repito, en Avenida Reforma e Insurgentes, para protestar y determinar qué
otra movilización vamos a hacer. La convocatoria la hace la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica y estaremos entonces en forma solidaria acompañando a esta asamblea en esta movilización el día de mañana. Bien, nuevamente le pediremos a nuestra compañerita Sati ir a un corte, regresamos en un momento.
Estamos de regreso ya en la última etapa de nuestro programa. Hay un tema que viene causando mucha efervescencia, inquietudes. Hemos comentado aquí que desde la visita de Ángel Gurría a nuestro país, dándole seguimiento a las declaraciones de la presidenta del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, que decía que el problema para las economías del mundo es el incremento de esperanza de vida para los adultos mayores. Es decir, el hecho de vivir más años significa un peligro, un riesgo para la economía de los pueblos. Eso dijo Christine Lagarde. Y recomendaba entonces buscar medidas que impidieran que este costo provocado por la expectativa de vida de la tercera edad buscara cómo abatirse, porque decía Christine Lagarde, los adultos mayores, los viejitos, es decir, los ancianos, son un riesgo para las economías de los pueblos. Y ni tardo ni perezoso, José Ángel Gurría viene a México a decirles que ya estuvo suave, que hay que ponerle remedio a ese lastre que significa las pensiones de los trabajadores que todavía tuvieron la fortuna de cotizar en el régimen de la ley de 1973. Y entonces hicieron algunas propuestas. El director de pensiones de la OCDE, un tal Pablo Antolín, dice que había que buscar no solamente cómo resolver el problema de la esperanza de vida que se ha incrementado en los adultos mayores, sino que había que buscar cómo se logra que los trabajadores hagan una aportación mayor para sus pensiones. Conocemos que la ley establece que el trabajador debe aportar el 6.5% mensual de su salario para el fondo de pensiones. Lo que propone Antolín es que no solamente se busque abatir el costo que significa la esperanza de vida mayor de los ancianos, sino que de una vez desde ahorita el trabajador aporte una cantidad mayor para su fondo de pensiones. Esas son las propuestas que tienen, así de manera muy rápida, pero junto a esto hay una propuesta que de inmediato tomó como suya la Cámara de Diputados, y es en el sentido, no solamente recordarán ustedes que hablábamos de modificar el Afore, el pensioniste para transformarlo en un Afore en cuanto a su funcionamiento, sino que en la recomendación que hace la OCDE, repito, siguiendo los lineamientos del Fondo Monetario Internacional, es que se debe de evitar el gasto suntuoso, oneroso que significan las pensiones en México. En otras palabras, nos están diciendo que es urgente se implemente la pensión universal, que desde inicios de este sexenio el actual gobierno tiene programado para implantar, se dice que a 2018, y esa pensión universal tiene considerado un pago no mayor de 1,029 pesos mensuales para todos los pensionados. Ese es el máximo que está tasado para las pensiones calculadas a 2018. ¿Qué hacer entonces, dicen ellos, para resolver el problema
de la generación de transición. Y la propuesta es que se haga un prorrateo de los dos montos, es decir, aquellos compañeros que lograron cotizar en el régimen de la ley del 73, se les calcule el monto hasta el 1 de julio de 1997, fecha en que entró en vigor la ley del 95, que es la que rige ahora. Es decir, pasan de de la Seguridad Social Solidaria a el régimen pensionario a través de las AFORES. Esto quiere decir, hasta el 1 de julio existía la solidaridad en el régimen de pensiones, y a partir de esa fecha se individualizan las cuentas, y entonces el trabajador va a recibir el 30% de lo que de manera particular haya ahorrado durante su vida laboral, y solo el 30%, el resto es para el pago de su pensión. ¿Cuál es entonces la generación de transición? Son todos aquellos compañeros que cotizaron en el régimen de la ley 73, se les calcula hasta el 97 lo que importe su fondo, en ese momento su fondo de ahorro para su pensión, y luego se hace otro monto al momento de pensionarse, de alcanzar su pensión, es decir, al momento de cumplir los 65 años o las condiciones para su jubilación. Y luego esos dos montos se prorratean, es decir, se hace un promedio, se hace una mezcla, y el monto resultante se le liquida al trabajador con el 30% de lo que implique ese promedio. Esa es la prorrata que le van a aplicar, ese es el prorrateo. Y su pensión se la van a pagar ya dentro de la formalidad, dentro de la modalidad de las AFORES, ya no en el régimen 73. Esto es una agresión al principio constitucional que establece que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Y es un golpe brutal a las nuevas generaciones, pero está dirigida en este momento a la generación de transición que todavía tiene la esperanza de que su pensión esté calculada y le sea pagada al 70%, que es como está considerado el régimen de la ley 73. De tal suerte que lo que está buscando la OCDE y ahora el régimen pensionario es ahorrarse recursos. El Estado lo que está buscando entonces es ahorrarse recursos al ya no pagar en los términos de la ley 73 a todos aquellos compañeros que estén en este supuesto. Pero el desastre no acaba ahí, compañeras y compañeros. Habíamos comentado cómo en el mes de febrero, de manera subterránea, muy en silencio, la Suprema Corte de Justicia emite la jurisprudencia número 8, en donde fija el tope de las pensiones a un nivel de 10 salarios mínimos como máximo. Recordarán que antes estaban establecidos los topes pensionarios a 25 salarios mínimos. Ya
hace algunos años conocimos este intento y en aquel momento yo recuerdo que incluso el director del Seguro Social se pronunció en contra de esta jurisprudencia, era la 184, si mal no recuerdo, del 2010 también, si no estoy mal en las fechas, pero bueno, en ese tiempo salió algo similar. También el Congreso de la Unión se manifestaron en contra de esta jurisprudencia porque consideraban en principio que era atentatorio contra el principio constitucional que ya mencionamos. A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Pero ahora, compañeras y compañeros, la jurisprudencia número 8 del 2016, está fresquecita, vuelve a insistir en poner como tope, como nivel máximo de salarios mínimos para fijar una pensión, el que sea hasta 10 y ya no los 25 salarios mínimos que estaban considerados. Allí hubo una maniobra, recordaremos, en el 97 porque se amplió el tope mínimo de salarios en 1997 porque se consideraba que de esa manera iban a recaudar más fondos en el fondo de pensiones, pero parece ser que no le salieron las cuentas y hoy regresan a establecer como tope máximo 10 salarios mínimos para fijar una pensión. ¿Qué implica esto? No solamente están hablando de los trabajadores para efecto de la pensión, el hecho de que ya no mantenga su vigencia el esquema solidario de la ley del 73 a la hora de fijar la pensión y sea en ese esquema en que pudieran pensionarse los trabajadores. No, hoy están además planteando que no podrán pensionarse más allá de el tope de 10 salarios mínimos. Y ya surgieron varias dudas. Nosotros queremos decirle a todos aquellos compañeros que cotizaron en la modalidad 40, tomando en consideración como tope los 25 salarios mínimos, por lo menos lo que yo les aseguro es que cualquier demanda que deban implementar la van a ganar. Pero yo estimo que ni siquiera sea necesario demandar porque debe estar garantizado para todos aquellos compañeros que ya están cotizando en la modalidad 40 que no podrán atreverse las autoridades a bajarles el monto que ya pagaron o que están pagando, que es de 25 salarios mínimos en los casos que así sea, para rebajárselos a 10. No, eso está garantizado. Lo que sí es un hecho es que quienes tengan un salario mayor a los 10 salarios mínimos pueden ser sujetos de esta nueva ley y entonces a la hora de pensionarse les apliquen el tope de 10 salarios mínimos para fijarles su pensión. Eso sí está en riesgo. Evidentemente que se van a desatar una serie de demandas y yo tengo confianza en que se podrán ganar esas demandas, pero estamos hablando de una generación de transición que ahora tiene que verse en la necesidad incluso de demandar porque el Poder Judicial ha tomado una decisión arbitraria y ha emitido esta jurisprudencia que da al traste con los ahorros pensionarios de los trabajadores. Es un problema severo, es una cuestión que nos tiene que llamar la atención y tenemos que hacer causa común, compañeras y compañeros.
Veníamos platicando hace unas semanas cómo ya no es posible recargarse en la ley, respaldarse en la legislación, porque de un momento a otro quienes tienen la obligación de legislar lo hacen, y lo último que hemos estado viendo en materia legislativa es que en relación a todo lo que es la seguridad social y la ley laboral, las determinaciones del poder legislativo salen en contra de los trabajadores, son en contra de los trabajadores. Pero si a eso le agregamos lo que ahora el Poder Judicial ha hecho, pues entonces vemos cómo el Estado mexicano ha venido trabajando arduamente para despojar a los trabajadores de las conquistas históricas. Y por lo tanto, lo que hemos comentado desde hace algunos meses es que este gobierno neoliberal viene acabando, está desmantelando a la seguridad social, y lo que ha traído como consecuencia es que se viene por parte del Estado acabando con el estado de bienestar. ¿Cuál es el estado de bienestar? Son aquellas condiciones mínimas, condiciones sociales mínimas, que deben de estar al alcance de todos los trabajadores y sus familias para vivir en forma decorosa. El estado de bienestar es aquella condición social que debe prevalecer al seno de las familias de los obreros y que estén en el nivel que establece la propia Constitución, que se derive de un salario mínimo, cuando dice que el salario mínimo debe ser suficiente para que todo padre de familia pueda atender las necesidades de alimentación, vestido, salud, recreación, vivienda para su familia. Pero además, en el caso de los adultos mayores, que ya durante su vida laboral cotizaron para fondear su retiro, es decir, cotizaron para ir creando su fondo de pensiones, tienen derecho a gozar de esa pensión en el nivel que su capacidad económica le permitió ahorrar para dicho fondo pensionario. Lo que encontramos aquí en esta jurisprudencia número 8 es un atentado contra el estado de bienestar. Lo que estamos viendo también en el Poder Legislativo es que ellos vienen acomodando toda la legislación a efecto de garantizarle a los dueños del dinero, a los grandes capitalistas, grandes recursos, grandes beneficios, a costa de lanzar a la miseria a la clase trabajadora. Y le sumamos entonces a todo este panorama desastroso respecto de las pensiones que para 2016, en el mes de febrero, tenemos que el fondo, los ahorros de los trabajadores para su retiro, el fondo pensionario de los trabajadores, ha sufrido una minusvalía para solamente los trabajadores de alrededor de 71,000 millones de pesos, tan solo del año pasado a lo que llevamos de 2016. Mientras que para los dueños de las Afores ha significado una ganancia de más de 30,000 millones de pesos. Esto es lo más claro que tenemos en la intención del gobierno de acabar con el estado de bienestar. Y no vemos que cambie de opinión a pesar de las protestas.
esa intención está siendo puesta en práctica con todas las reformas, incluyendo esta jurisprudencia número 8. La Suprema Corte de Justicia no camina sola ni se maneja con la autonomía que debiera ser. Obedece al proyecto neoliberal que el gobierno de la República ha asumido por instrucciones del imperialismo, principalmente el norteamericano. Y entonces esta vida de desastre en la que se encuentra el pueblo de México se debe a esa política neoliberal que han diseñado para despojarnos de nuestras conquistas históricas. Como conclusión, sigue siendo muy importante, sigue siendo de mucha trascendencia que cobremos conciencia de toda esta problemática y que los jubilados, pensionados y adultos mayores de la República Mexicana nos decidamos a luchar, que participemos juntos todos en este proyecto que hemos emprendido para que a nivel nacional podamos crear un gran frente nacional en defensa de las jubilaciones y las pensiones. Pero, como ya vimos, no se trata tan solo de jubilados y pensionados. Se trata también de los trabajadores, se trata de la generación de transición, es decir, de los trabajadores que todavía alcanzaron a cotizar en el régimen de la ley 73, que ya están amenazados para ser despojados de ese beneficio conquistado por el solo hecho de haber ingresado a trabajar antes de 1997. Y por supuesto, hoy le agregamos a esa condición deplorable la amenaza de ser despojados también los trabajadores que actualmente tengan un ingreso mayor a los 10 salarios mínimos, porque con esta jurisprudencia lo que se está buscando es que a la hora de pensionarse no rebasen los 10 salarios mínimos para hacerlo. Esa es las condiciones, es la circunstancia en que nos encontramos, y entonces el llamado a la lucha es para toda la clase trabajadora, todas las organizaciones sociales, los estudiantes, las amas de casa, etcétera, etcétera. Es decir, el pueblo pobre tenemos que unirnos y luchar juntos porque, como estamos viendo, la oligarquía financiera ha dado órdenes precisas al gobierno neoliberal que padecemos para que acabe con lo poquito que nos queda. Y no se diga a la hora que hablamos de la soberanía, de tal manera que se antoja de nuevo una revolución y hay que llevarla a cabo. Creo que empezamos a dar los pasos en una revolución ahora diferente. No estamos hablando de la revolución armada, pero sí estamos hablando de que tenemos que revolucionar nuestra idea para recuperar ese espíritu proletario, ese espíritu crítico que nos ayude a identificar las armas poderosas del enemigo, que nos ayude a sacar fuerza de donde sea para enfrentar a esta oligarquía que está acabando con nosotros. Y eso pasa por organizarnos y luchar juntos. Eso pasa por cobrar conciencia del papel que estamos jugando en esta lucha de clases, compañeras y compañeros. No nos queda otra más que organizarnos y luchar. Con esto hemos llegado al término de nuestro programa. Agradecemos mucho a todos quienes nos acompañaron. Agradecemos de manera muy importante a nuestra compañerita Sati, que nos hizo favor de apoyarnos en esta transmisión, y a todos ustedes les pedimos que el próximo lunes estén con nosotros en este subprograma a partir de las 12 del día, y les pedimos, como siempre, que se cuiden, que sean felices. Muy buenas tardes, buen provecho, nos vemos la próxima semana. Hemos terminado con el programa Esmeíta más escuchado en la radio. Acompáñanos el próximo lunes de 2 a 3 de la tarde y sigamos conectando tus sentidos con la lucha en construcción.